la Zona Cero. Bueno, los saludo a todos. A Giuseppe ya lo han oído. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz por el premio de estos dos flamantes ganadores. Claro que sí. Y además me consta que Javier se lo ha currado mucho, que yo he seguido un poco de cerca los últimos días de las correcciones y estaba el hombre muy tenso, muy nervioso. No, y siempre hasta en las quinielas, un sí, poco. Sí, muchos años, ya tocaba. Mado Martínez, cuéntanos un poquito ese tema de los niños, de los ojos negros. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Estamos ante una leyenda? Sí, tiene tintes de leyenda urbana, pero lo cierto es que es un tema misterioso, poco conocido. Los niños de los ojos negros, se ha hablado poco de ellos y esta noche creo que vamos a ahondar un poquito y nos vamos a quedar un poco como con inquietud con este tema. Niños de ojos negros. Teóricamente los ojos negros, alguien los puede tener muy oscuros, pero no existen en la naturaleza, ¿no? No, y la cuestión es que, bueno, desde los años 90 tenemos multitud de avistamientos de personas que aseguran que se han encontrado con estos seres niños, porque siempre son niños, que tienen los ojos absolutamente negros, como si estuvieran inyectados de vacío, de total oscuridad. Cuéntanos un poquito esos casos en qué consisten. Pues la verdad es que creo que el primer caso que para mí fue un poco un antes y un después fue el de Brian Bettel en 1996, un tejano que se encontraba en su pueblo, en Abilene, y nada, pues una noche paró a pagar unos recibos en su pueblo y de repente le tocaron a la ventanilla del coche dos niños, él pensaba que tenían entre 9 y 12 años, que le decían que se habían olvidado el dinero en casa para entrar a ver la película, había un cine justo enfrente, y que si por favor les llevaba a su casa. Y pues no sé, empezó a sentirse inquieto y además vio que la película ya había empezado, que mientras que iban y volvían no le daba tiempo a verlo y bueno, que no se sentía demasiado cómodo y estos empezaron a tocarle otra vez la ventanilla y al final notó que las cuencas de sus ojos se volvían totalmente negras y le dio tan impresión y tan susto que empezó a subir la ventanilla a toda pastilla, pegó un derrape, salió corriendo, cuando miró por el espejo retrovisor ya no estaban. La cuestión es que estaba tan asustado que él lo comentó esto en una pequeña lista de correo electrónico donde él estaba suscrito, eran unos cuantos amigos en el grupo, pero la cuestión es que esta noticia corrió como la pólvora, trascendió a internet y de repente, tras el testimonio de Brian Bettel, empiezan a surgir avistamientos en todo el mundo. No es que empiecen a surgir, ¿no? Pero la gente ya lo identifica, ¿no? Lo bautiza y dicen, pues yo también vi a uno de estos niños de ojos negros una vez, ¿no? En Estados Unidos había multitud de avistamientos y en el año 2014 incluso llegó a haber una plaga en Inglaterra, ya saltamos de continente, porque el Daily Mirror le dedicó así como 3 portadas consecutivas al tema de los niños de los ojos negros y además eran conocidos porque, bueno, en ese mismo año una señora que iba paseando con su hija por uno de los bosquecitos, estas campiñas inglesas, se quedó así como pensando de dónde provenía una especie de extraño lamento. Fueron caminando hacia el origen del sonido hasta que se encontraron a una niña, imagínate, esta imagen es de película, con las manos en los ojos, tapada. Y esta mujer pensaba que esta niña tenía asustada, que se había perdido, estaba asustada, y fue hacia allá. La niña se descubrió y entonces fue cuando vieron que tenía los ojos totalmente negros, que no tenía iris, no tenía color. Ella pegó un respingo y de repente la niña desapareció. Ya la habían visto en esa misma campiña y no solamente la habían visto, sino que tuvo que ir la policía, intervino unos años antes, en el 85, porque realmente se creían que era una niña, y era igual, con los ojos negros, y finalmente pues no la encontraron, ¿no? Y hay un perfil concreto del encuentro y una serie de hipótesis de lo que podría ser, que si queréis lo comentamos. ¿Cuáles son esas hipótesis? Porque se supone que son niños del más allá, pero parece una leyenda similar a la Dama de Blanco en nuestro país, en nuestro entorno, ¿no?
Sí, la verdad que tiene muchos tintes de leyenda y sobre todo de leyenda urbana, porque aparte de estos encuentros en los bosques, pues es mucho de aparecerse en callejones oscuros, en contextos urbanitas, ¿no? El perfil es siempre el mismo. Es un niño o un adolescente, piden permiso. Esto es muy curioso porque Brian Bettel, cuando le empezaron a molestar ya, a ponerse pesados en la ventanilla, le dijeron una cosa que casi suena a vampiro. Le dijeron: tienes que darnos permiso, déjanos entrar, le decían, tienes que darnos permiso, ¿no? Y en Estados Unidos dicen que se aparecen en las puertas de las casas, que tocan, que van preguntando si pueden llamar por teléfono, si pueden pedir un vaso de agua, hacen una especie de presión, ¿no?, para que tú les dejes entrar en casa. También suelen utilizar el lamento para llamar la atención, dicen, y siempre se aparecen en el crepúsculo, el oscurecer o en callejones oscuros. Y como te comentaba, desde los 90 pues vienen a ser casi que una leyenda, ¿no? Pero hay varias hipótesis. Una, que se trata de espíritus malignos. Dos, que son alienígenas pues por esta forma de los ojos totalmente vacíos y negros. Tres, que son vampiros porque piden permiso. Cuatro, que van drogados, son niños drogados, o sea, adolescentes que, pues por el efecto de las drogas, se han dilatado sus pupilas y eso hace que se le vean totalmente negras, especialmente por la noche, o que es una tribu urbana que simplemente lleva lentillas. Pues estás dando ahora mismo con el tema de las lentillas, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, lo de los payasos, que imagino que en Halloween este año volverán con lo de It, y ahora ya con los ojos negros, ya ni te cuento, van a empezar a llamar los niños y en vez del truco trato va a decir, ¿me deja llamar por teléfono? Va a decir, este niño no pasa aquí para nada, vamos. Yo conozco Y lo algunos que pasa, after donde ves a todos estos, y, a los payasos asesinos. y lo que pasa, Amado, que a mí me suena como los casos aquí en Europa de la Dama de Blanco. Son un poquito leyenda, ¿no? ¿Tú crees que son auténticos estos casos o forman parte de un mito moderno? Yo creo que la gente que los ha visto realmente lo ha experimentado, lo ha vivido de esa manera. Es decir, el que lo ha visto, pues ha visto un niño, una niña de ojos negros, ha tenido una visión que le ha asustado muchísimo. Y vamos, yo personalmente te digo que si voy andando por la campiña o por un callejón y me encuentro una niña que de repente se descubre los ojos y después me encuentro que, ¿sabes?, por efecto óptico o lo que sea, o que me están tocando la ventanilla de los chavales y... Vale, son niños, ¿vale? Pero lo que decía Brian es, me asustan. Yo no creo que sean espíritus malignos, ni me inclino más bien por efectos ópticos, pupilas A dilatadas mí, y cosas así. si me lo permites, yo estoy más en la línea de Bruno, es decir, que nos encontramos frente a una leyenda, pero que no es una leyenda urbana, porque a diferencia de las leyendas urbanas, aquí sí existen testigos directos de estos acontecimientos. Lo que ocurre es que, en cierta medida, a mí me recuerdan mucho a los episodios de Visitantes de dormitorio, porque estamos frente a seres ocasionalmente evanescentes, es decir, son capaces, en el caso de Brian, dejan cuando ellos se van unas pisadas en la nieve, con lo cual estamos ante algo aparentemente físico, pero sin embargo hay el suficiente tiempo como para que se produzca una reacción no alucinógena, es decir, si se tratara de una alucinación, pues, como en el caso de las visitantes de dormitorio, ¿no?, muy breve, muy por el rabillo del ojo, uno podría pensar pues que puede deberse a un problema óptico o puede deberse a un error de interpretación o algo menos sugerente, pero igual de problemático, que es un problema de tipo mental, ¿no? Pero no, aquí estamos frente a a episodios que tienen una duración, algunos establecen diálogos con ellos, son capaces de interaccionar, de dejar cosas o aparecer y desaparecer, pero sí existe una cierta moralina, y es: no abras la casa a desconocidos y no aproveches esa inocencia que generalmente tienen los niños, porque puede volverse, ¿no?, contra ti. Ese es el mensaje que dejan las leyendas urbanas, que, insisto, coge un poco de Visitantes de dormitorio, coge un poco del pozo de las leyendas urbanas, y cuando hablo de Visitantes de dormitorio no me refiero única y exclusivamente a las apariciones de extraterrestres, porque sabéis que las apariciones de visitantes son muy heterogéneas, desde señores que se aparecen con sombreros de copa, los que tienen pies de cabra, aquellos que aparecen como fallecidos, y finalmente los cabezones y extraterrestres, ¿no? Entonces, a mí me sugiere eso, es decir, que es un mix de diversas cosas, pero el propósito final es ese, el de la moralina de, ojo,
Por muy inocente que sea, no te fíes de nadie. Además que muchos de ellos sacan, si me lo permites, como en el caso de los doppelganger, ¿no? De esas apariciones también tan curiosas, la sensación de que la mala suerte ha tocado a tu puerta. Es decir, que a partir de ahí viene un periodo en el que todo se te va a dar vuelta, que todo va a ir mal. Hombre, yo quisiera destacar el aspecto que realmente genera inquietud, que es algo tan sencillo, pero a la vez tan potente como el hecho de que tengan los ojos negros, ¿no? De esa manera. Y es que una de las características que tienen los seres humanos... Y ya además, lo dice la canción, ojos negros traicioneros, sí, ¿no? pero estos son demasiado negros, quizás. No, pero el tema es que una de las características que tiene el ser humano y que comparte con muy pocos animales es lo de la esclerótica, ¿no? El que tengamos esa parte blanca en el ojo, y que además es uno de los elementos que se consideran fundamentales a la hora de construir sociedad, porque a partir de tener la esclerótica utilizamos mucho la comunicación no verbal con el movimiento de los ojos, ¿no? Esto de que los ojos y tal, ¿no?, son un poco el espejo del alma, pues eso es cierto, y se considera que también ayuda mucho al tema de la empatía, como digo, hacer un poco cemento social, y el hecho de que estos niños no lo tengan parece que de alguna manera están fuera de la sociedad, que ya no forman parte de ti, y sin embargo todo lo demás es de estar rodeado de inocencia porque son niños. Entonces te meten, yo creo, en un escenario que es lo que te genera absoluta inquietud. Es un poco también como, yo me recuerdo siempre que aparecen en estas historias niños, la famosa película esta de Chicho Ibáñez Serrador de ¿Quién puede matar a un niño? Que es que no te esperas que un niño te genere este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que aquí también reunimos un poco todo ese cóctel de elementos. Y si me lo permites, porque me lo has recordado, decía Amado que en algunas ocasiones los ojos se vuelven negros, es decir, que tienen unos ojos aparentemente normales y de repente se vuelven negros, ¿no? Y esto me recuerda, y esto tiene su impacto a nivel sociológico en la ciencia ficción, etcétera, a Chris Carter. Yo soy muy fan de Expediente X, cuando los supuestos alienígenas, su virus de transmisión es un líquido negro que precisamente les delata por los ojos. Es decir, que ahí hay un sustrato que mezcla mucho de mitología del siglo XX. Y yo creo que por ahí deben estar los tiros, ¿no? Con Almadía Rosavientos en Ventes, en nuestra etiqueta, muchos comentarios a este propósito, muchos comentarios sobre lo que hemos dicho al comienzo, sobre esos fuegos que afectan a diferentes puntos en Galicia. Entre el viernes y hoy se han registrado nada más y nada menos que 146 incendios, pero en este momento incluso varias grandes ciudades están sufriendo el azote del fuego. 2 personas fallecidas. Hay mucha gente trabajando en este tema. La policía de Vigo también, que ha identificado a varias personas por su posible implicación en los incendios, sospechas, comentarios. Todos los frentes están abiertos. Con Almadía Rosavientos en 20, hoy somos también todos un poco en Galicia, ¿verdad, Manuel? Que vienes de allí mismo, además, ¿eh? Sí, por desgracia no es muy apropiada la frase, lo de llueve sobre mojado, pero viniendo para aquí ya puedes encontrarte el rastro a lo largo de toda la autopista de incendios anteriores. En Orense, por ejemplo, a ambos lados de la autopista veías todo el terreno calcinado y lo que está pasando. Bueno, me recuerda lo que ocurrió hace unos años, que llegamos a los 108 incendios simultáneos y es terrorífico. Ahora estábamos hablando con nuestro amigo Carlos Fernández, que vive precisamente en la zona sur de Vigo, y nos dice que está bien, que afortunadamente, por lo menos a la zona en la que está él, de Porriño, no ha llegado todavía, pero es dramático lo que está pasando. Y pensar que es intencionado es lo más dramático de todo. Sí, desde luego que sí. Hay varias personas detenidas. Bueno, vamos a estar al tanto. En los servicios informativos en Onda Cero nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo allí, en Galicia, en donde está ahora mismo la noticia. Estábamos comentando una información sobre esas apariciones, sobre todo en el mundo anglosajón, de los niños con ojos negros. Hay varias imágenes que nos ha mandado en Rosavientos 20, Almadía Rosavientos 20, pero estos testimonios parecen una americanización de algo muy propio del mundo europeo, que es la Dama de Blanco, ¿no, Manuel? Sí, es que es una leyenda urbana, por mucho que salgan algunos testigos, gente que dice que lo ha visto, mentira, no lo han visto, no existe la Dama de Blanco. Cuando tú analizas este tipo de historias, hay una evolución de los mitos que se mueven con los tiempos y con las tendencias sociales, y ahora con todas las comunicaciones por internet pues se extienden con mucha más rapidez. Pero yo estoy contigo, yo creo que es un mito o una actualización de un mito antiguo.
Que es lo que ha ocurrido con muchos. Claro, Josep estaba hablando antes de los visitantes de dormitorio. Claro, pero es que la Dama de Blanco es una actualización de algo que ya existía hace cientos de años, ¿no? Los aparecidos de los caminos, cuando se iba en coches de caballos, ya había gente que hacía autostop y que se montaba en la parte de atrás del carro de caballos y que desaparecía. Es exactamente igual, pero adaptado. Damas de Blanco tiene desde la época de la diosa Diana en Roma, que luego se han transmitido en el folclore, y hay quien conecta, por ejemplo, las apariciones marianas, pero también con cuentos populares que hay en diferentes lugares, con leyendas y cultos mitológicos a la diosa Diana. O sea que realmente está muy enraizado en el folclore y además muy repartido. Yo conozco un caso de un investigador extremeño que se ha dedicado precisamente a buscar esas conexiones entre el cuento popular, en el que aparecen damas blancas, y zonas donde antes había culto a Diana, ¿no? Y ha encontrado unas correlaciones muy interesantes. Claro, y ante esto tú puedes afrontarlo desde dos puntos de vista. Puedes creer que hay toda una pléyade, una pluralidad de entidades que se manifiestan de distintas formas a lo largo de la historia, o que el común denominador de estas experiencias es la mente del testigo, del protagonista, y que modela el estímulo que origina el fenómeno en función de su contexto social y cronológico. Mira, ahora estoy yo con una aparición mariana que no se sabe, bueno, que al principio se suponía que iba a ser Mariana y luego derivó en Juana de Arco, porque claro, fue en Francia y fue durante la Primera Guerra Mundial. Entonces tenían esas dos opciones. En Fátima, como no estaba Juana de Arco, pues tuvo que ser la Virgen nada más, ¿no? Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, nos fijamos sobre todo en Galicia, lo que está pasando ahora mismo en Galicia, y después continuamos. Tenemos todavía mucha tertulia Zona Cero por delante aquí en La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. 14 puntos en Galicia sufren a esta hora incendios forestales con situación 2, decretada de riesgo real para núcleos poblados, después de que la Consellería de Medio Rural haya añadido a esta lista los fuegos de Nigrán en Pontevedra, en la parroquia de Parada, y Lobios en Ourense, en la parroquia de Arauxo. El incendio de Nigrán en Parada, junto a Vigo, se ha saldado con al menos 2 fallecidos, mientras que el de Lobios en la parroquia de Arauxo se suma a los otros 2 fuegos de este municipio, ambos en Río Caldo. Aparte de estos 2 fuegos, Lugo tiene en alerta por riesgo para la población los fuegos de Noceda y Donís en Cervantes, en plena reserva de la biosfera de Os Ancares. En Ourense viven la situación 4 incendios y en Pontevedra otros 5. Al sur de esta última provincia, una decena de centros educativos, además del campus vigués de la Universidad de Vigo, han suspendido las clases para este lunes, día 16, por precaución y como consecuencia de estos incendios declarados en el área. En Onda Cero hemos hablado con algunos testigos, por ejemplo, este joven que se encuentra en Tourón, en la provincia de Pontevedra. Pues han desalojado a todos los vecinos, la Guardia Civil ha cortado la carretera porque intentamos pasar hace como una hora y el fuego pasó ya por encima de la carretera y no podemos ir a ningún lado. Las casas están desalojadas ya y ahora están a la espera de que no lleguen a las casas porque no hay ni medios ni nada y el fuego vuela, la verdad, porque el viento es tremendo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de crítica la situación que vive Galicia por estos numerosos incendios forestales y ha recordado que las vidas importan más que los bienes. Feijóo no ha dudado en hablar de una actividad homicida. En este momento, que podemos decir, en primer lugar, mandar un mensaje muy claro aos incendiarios. Están embordeando homicidio, de que están xogando con vidas e estamos nunha situación, insisto, de mandar un mensaje xa de un mínimo de sensibilidad y un mínimo de responsabilidad. Por cierto que en Portugal al menos 3 personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas en los incendios que afectan al centro y norte de este país, donde más de 5.300 bomberos tratan de controlar las llamas. Cambiamos de asunto. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, agota el plazo que le dio el gobierno y concluye a las 10 de esta mañana para que aclare si proclamó la independencia de Cataluña, una respuesta de la que depende que el Ejecutivo active la segunda fase del artículo 155 de la Constitución. Por otra parte, el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero, vuelve hoy a la Audiencia Nacional
para declarar como imputado por sedición. Lo va a hacer junto con los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Eva Llamazares. La juez interrogará en primer lugar a 3 testigos fundamentales para apuntalar si hubo sedición en las turbas del 20 de septiembre. Hoy hay más riesgo de reiteración delictiva porque un nuevo informe relata que desde aquel día se han multiplicado los actos de inacción de los Mossos dirigidos por Trapero y las llamadas a las movilizaciones por parte de los Jordis, y ese riesgo es el que debe medir el fiscal para pedir o no prisión cautelar con o sin fianza. El escritor Javier Sierra ha sido el ganador de la edición número 66 del Premio Planeta, dotado con más de 600.000 euros. En Barcelona, siguiendo la gala, ha estado Paco Paniagua. Por fin lo consiguió. Después de años en las quinielas, Javier Sierra ha ganado el Premio Planeta. El fuego invisible es la novela que trata de resolver, dice el autor, de dónde vienen las ideas. Esta novela está muy dedicada a ellos porque, de alguna manera, algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización y que debemos cuidarla, y la novela está centrada en el poder de las palabras, en las palabras que inventamos para definir nuevas situaciones, nuevos conceptos y nuevos tesoros. Una novela dedicada a los escritores, decía el autor, y la novela Niebla en Tánger, de la autora madrileña Cristina López Barrios, es la novela finalista. En los deportes destacamos que el Valencia ha goleado por 3-6 al Real Betis y con su cuarta victoria seguida se sitúa segundo en la tabla y corta la racha de 4 partidos sin perder y 3 triunfos consecutivos en casa de los Bélticos, en un choque con un final absolutamente loco, con 6 goles, 3 por cada equipo en el último cuarto de hora. Bueno, pues terminamos con el tiempo de las noticias, volvemos en algo menos de una hora, será ya a partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, en una noche en la que también os vamos a hablar de OPARS, porque en cierto modo es una noche de cosas fuera de su tiempo, pues este descubrimiento de una mujer americana en Europa, pero una mujer que llegó antes del descubrimiento de Colón, del cual esta semana se ha celebrado el 525 aniversario de la llegada de Colón a América, que comenzó la colonización de América. Bueno, pues este descubrimiento llama muchísimo la atención porque es eso, es un opart, totalmente. Puede calificarse así, siempre que entendamos a la mujer como un ingenio, ¿no? En cualquier caso, sí, el objeto no. He dicho ingenio, ¿eh? Conste en acta. Has estado muy fino, ¿eh? Has afinado. De todas maneras, me refiero al ADN, no me refería a eso, evidentemente. Fíjate que es curioso. Ya, hombre, es que nosotros aquí sacamos punta rápidamente. Bueno, rápidamente, y eso que utilizamos bolígrafos, pero aquí sacamos punta los lápices y a lo que haga falta. Bueno, volviendo a las mujeres, vosotros sabéis que el tema de la conquista americana, 525 aniversario este año, siempre ha sido muy controvertido el papel de la mujer. De hecho, pocos saben, ¿no?, que cuando Colón regresó a las Españas lo hizo acompañada de varias mujeres. Ya no sé si para la libido de aquellos tripulantes que 3 meses antes habían partido del puerto de Palos, o por el contrario, como testimonio que efectivamente habían encontrado esa ruta a las Indias. Y el papel de las mujeres españolas llegando al continente pues no es menos fascinante, porque no es hasta 1502 que no se ponen en circulación, casi como
prácticamente un papel muy secundario el papel de la mujer en América. Bueno, el papel de la mujer para aquella gente de hace 500 años era como el de ahora, pero todavía peor, ¿no? Sí, pero también tenían su cometido, porque en ausencia de los hombres tenían que evangelizar a mujeres, efectivamente. Pero bueno, no podemos interpretar la historia desde el siglo XX, hay que hacerlo evidentemente no le podemos llamar exactamente genocidio, porque no es exactamente lo que hizo Hitler, pero lo que hizo la Iglesia española allí no fue nada positivo ni nada bueno, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para los seres humanos, para todos, ¿no? Bueno, hubo de todo, yo no lo generalizaría tanto. Sí. Pero también es cierto que la mujer en tierra americana tuvo más oportunidad, porque sí les dieron, me refiero, cuando por ejemplo ellas se quedaban como dueñas de una tierra, tenían la posibilidad de sacarla adelante, cosa que aquí en la península esas opciones no las tenía. O sea, que ahí dentro de lo que cabe pudieron empezar a tener una vida un poquito más independiente. Sí y no, quiero decirte, los reyes católicos estimularon inicialmente la llegada de mujeres al nuevo continente con la idea de no mezclar las sangres. Es decir, esto ahora nos suena un poco nazi, ¿no? Vamos a decirlo así. Y seamos claros y seamos sinceros. Pero es verdad, es una palabra del siglo XX, pero también la podemos aplicar a algo que se hizo en el siglo XV, XVI y XVII, ¿no? Bueno, yo ahí discrepo, porque no se puede ser anacrónico. Pero bueno, en cualquier caso, no es el motivo de la cuestión. La cuestión es que llega un momento en el que hay muchas mujeres que quieren ir a América y se otorga lo que llaman las licencias de solteras hasta el 23 de mayo de 1539. A partir de ahí se acabó. Es decir, si te quieres cruzar, te cruzas directamente con los indios. Pero volviendo a la noticia, o volviendo a lo singular del descubrimiento, que hay que decirlo, han participado también científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicos, es que, digamos, ya tenemos evidencias arqueológicas de que los vikingos habían estado siglos antes del descubrimiento en América, en unas latitudes de América, para ser concretos, pero no podíamos imaginar que emularan lo mismo que hizo Colón, es decir, que llevaran consigo a mujeres hasta sus tierras de origen. Y esto es lo que ha podido comprobar este estudio, que gracias a una investigación llevada a cabo con una empresa que se llama Decode Genetics, ha analizado muestras de ADN de 80 personas y han demostrado que su perfil de ADN mitocondrial, es decir, el que se hereda a través de la madre y que además permite trazar el genotipo, es decir, el lugar de origen de esas personas, viene de una única mujer. Esto es muy fuerte, de una única mujer. Podemos imaginar, por tanto, las salvajadas a las que habría sido sometida esta mujer, y, por lo tanto, se puede decir que buena parte de las familias que hoy siguen existiendo en Noruega, en Islandia, etcétera, habrían partido de ese gen, de un linaje al que han bautizado con el nombre de C1e, lo que significa que estos genes habrían sido introducidos por esa misma mujer y que corresponderían, en este caso, a una mujer amerindia que habría sido llevada por esos vikingos que habrían encontrado esas tierras hace 1000 años. Esto reescribe, desde luego, parte de la historia que ya teníamos indicios por la arqueología y que ahora obliga a reescribir también el perfil genético de, iba a decir, los europeos, si es que queremos considerar europea a Islandia, en cierta medida sí lo es, pero sí de las gentes que llegaron al viejo continente. Que yo, según lo que comentas, puede ser pues que también los vikingos cogieran y la tomaran o abusaran, que más o menos es lo que tú estabas comentando, o puede ser también que como los amerindios en su zona tenían un concepto de la sexualidad muchísimo más abierto,
pues a lo mejor podrían perfectamente nadie puede tener saber si son relaciones relación consentidas o no, voluntaria, claro. pero en cualquier caso que sí de ella nacen varios linajes, lo cual hace suponer pues que hay un mestizaje 1000 años atrás, ¿no? Vamos, que los españoles no somos los únicos que nos parece bien ese tipo ahora de cosas. No, yo quería precisamente eso, aclarar alguna cuestión, como habéis estado hablando un poco de la conquista de América, y que claro que es muy difícil hacer lecturas morales del pasado, y además con cientos de años de diferencia. Pero yo creo que el modelo que más se ajusta para entender qué es lo que ocurrió en América, ¿no? Y la conquista y la administración de los españoles, o de los portugueses también, sería la romanización. O sea, es un proceso similar a la romanización, sí, exactamente igual. Y nadie pone etiquetas negras a la romanización, salvo en la vida de Brian, que preguntaba qué habían hecho los romanos por nosotros, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que tenemos en la romanización, que es sometimiento de determinadas élites, o pues también pactos con determinadas élites, hay mezclas, hay extensión de derechos. Exactamente lo mismo ocurre en América. En América, por ejemplo, evidentemente hay conquista, hay muerte, hay genocidio, pero también hay mucha diplomacia. Si no, también hay muerte por enfermedad, hay muchos que mueren por viruela, que tampoco los británicos son, es que son dos modelos ángeles de la guarda. Son dos modelos de administración totalmente distintos. La prueba es que, por ejemplo, los ingleses, con 200 años que estuvieron antes de que se les independicen las colonias, apenas tuvieron una superficie controlada que no rebasaba la superficie de España, y sin embargo los españoles en muy poquito tiempo llegan desde el Mississippi prácticamente a la Patagonia. Entonces, y con muy pocos hombres. Por eso digo que se hizo sobre todo diplomacia, se aprovecharon lo que eran las luchas intestinas entre diferentes etnias para intentar negociar con unos, ¿no? Aprovechando esas enemistades para traértelas a tu cuerda, ¿no? Y luego lo que comentabais de las mujeres es muy interesante porque hay un momento al principio en el que se duda de si realmente los indios son seres humanos o no. Cosa que con los negros lo tenían muy claro, que no eran seres humanos, y por eso incluso Bartolomé de las Casas y tal aprueba que se utilicen esclavos negros, pero no los indios. Cuando ya se aclara, a través de una serie de juntas intelectuales en Salamanca, en diferentes sitios, que los indios son seres humanos, entonces sí que se deja que perfectamente se puedan mezclar sin ningún problema. Incluso cuando la Iglesia abre hospitales, porque se abren muchísimos hospitales en toda Sudamérica y en Centroamérica, se permite que naturalmente sean españoles y que sean indios. Además, las leyes de Indias protegen en ese sentido, siempre buscan que sean iguales. Otra cosa es, y como bien sabemos, que exista la ley y luego que se cumpla. Pero había una normativa que luego ha inspirado mucho el derecho internacional. O sea que eso, por ejemplo, os cuento otra, la imprenta se crea se instala en la península ibérica y enseguida pasa a América. Universidades, las universidades podía ir todo el mundo, en principio. Evidentemente hay clases sociales, ¿no? El que pueda. Pero quiero decir que, por ejemplo, el número de universidades que había en América no se igualó en ningún momento en lo que había en Estados Unidos, en lo que eran las colonias inglesas, ni siquiera en los tiempos en los que tenían colonias los franceses y los ingleses en el siglo XIX. Entonces, hay que poner, como decimos, un poco en contexto todo eso. Por eso yo creo que el modelo más acertado, quitando leyendas negras, que sabemos que tienen además una carga ideológica concreta, es el modelo de la romanización. Y yo creo que así podemos entender con un poco más de justicia lo que ocurrió ahí, ¿no? No sé. Sí. Quiero decir, modelos hay muchos, Bruno. Sí, claro, que modelos hay muchos, sí, evidentemente, pero que lo hagan mal otros no quiere decir que no excusa para que lo hagan mal. No, por eso te digo que es el modelo de la romanización, claro. Es decir, que es un modelo que es lo que digo, ahora mismo no se ha construido una leyenda negra sobre la romanización, no existe. Claro. Todo el mundo, además está muy estudiado el tema de la leyenda negra. Porque no ha habido un interés político detrás. He oído mucho decir estos días, sobre todo que se ha hablado del tema, no, es que los belgas en África como hicieron y los británicos. Pero lo que hicieron evidentemente fue horrible, pero no excusa. No, pero todo, no. Mira, hay por ejemplo, que medir, perdón, 500 años después, claro que no, pero bueno, hay que reconocer la realidad, se está claro, pero que mucho, tampoco hay que demonizar todo lo nuestro. Se está estudiando mucho el tema de, por ejemplo, si el modelo norteamericano es un modelo de eficacia y que por eso explica la expansión de los Estados Unidos frente al modelo de administración de Sudamérica, que explicaría un poco el atraso en términos económicos, sociales y tal. Y ahí eso es un debate abierto entre los académicos y, por ejemplo, hay quien dice que justamente la expansión de Estados Unidos ocurre después de que dejan de ser colonia, lo cual indicaría que estaba mucho más avanzada económica y socialmente la América hispana, administrada desde la metrópoli, que nunca realmente lo entendieron como metrópoli porque llegaron a ser luego provincias y de hecho las eran reinos, se consideraban reinos, ¿no? O sea que digamos que había una equiparación legal
lo que comentamos, evidentemente hay abusos porque hay distancias, pero también los puede haber en un pequeño señorío de andaluz, o sí, sea, sí, de aquí, Galicia, claro. o sea, que ya estaba el rey mucho más cerca, ¿no? O sea que, evidentemente, eso existía, ¿no? Pero que yo creo que el modelo quizás más acertado sea ese, el de la romanización, y podemos un poco hablar con más calma de estos temas, ¿no? A ver, Mado, que estás ahí intentando. Nada, que creo que también habría que hacer un poco de números, ¿no? Que pues, modelo de las colonias en Estados Unidos y en Australia, ¿dónde están los indígenas? Claro. O sea, es que, si es que se los cargaron. Justo, es que en ningún momento se les consideró iguales. Nunca se les consideró iguales. Claro, prácticamente los diezmaron, los mataban como a los bisontes desde los trenes. Quedarán pues los que quedan en las 4 reservas que hay en Canadá, en Estados Unidos. Es que hay que tenerlo en consideración. Había una serie de cuestiones, claro, es que todo esto, había una cosa que se llama los juicios de residencia. Cada responsable público que estaba en América tenía que responder cuando terminaba su ejercicio administrativo ante un jurado de todo lo que había hecho. Y eran muy severos esos juicios, se conservan. Evidentemente también habría manipulación o no. Pero otro ejemplo también de lo estricto que se podía llegar a ser es el caso del propio Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un magnífico almirante y un malísimo gobernante. Se le acusó de tiranía y se le quitó el cargo que tenía. Y en el 2006 salieron lo que era todos los cargos que tenía de tiranía, que realmente él y sus hermanos se pasaron 13.000 pueblos, ¿no? Como se dice popularmente, porque, por ejemplo, si había algún robo, no se cortaban en amputar a alguien. No se cortaban, sino que cortaban. Se lo cortaban. Sí, por eso digo, o sea, que realmente quiero decir que existen, que son muchos años de administración, son muchos casos, y evidentemente también la administración era la que era, ¿no? Pero yo creo que por eso digo que en lugar de cargar las tintas es buscar un modelo que yo siempre, la gente que conozco que trata estos temas, habla del modelo de la romanización, que es un modelo, ya digo, sereno, donde tú puedes hablar de estas cuestiones pues con más calma, ¿no? Sin llevarlo al presente. Alejandro Magno también hizo una cosa similar. Fue también, según iba conquistando, los iba pues eso, alimentando de toda su cultura, respetando ciertas cosas para hacer esa simbiosis y que pudieran convivir. Claro, hombre, yo creo que luego lo que se ha hecho evidentemente por parte de determinados, en Sudamérica y tal, pues se ha buscado una especie como de coartada para explicar el atraso. Entonces se ha dicho pues que evidentemente que es el atraso español, el robo, pero yo digo, es igual que la época romana, o sea, aquí más oro que yo no creo que tenga que ver nada que ver con el atraso. De la yo vuelvo a los se llevaron a Roma. Pues exactamente lo mismo, y sin embargo nadie se queja de la romanización, y las médulas son visitadas por todo el mundo porque son una maravilla. Llevaron todo el oro. Los ingleses no se hubiesen llevado a ninguna merindia porque como se piensan que son especiales, ellos no se mezclan. A ver, pero es que en las colonias anglosajonas es que volvemos a lo mismo, es que ahí lo que se quedaron son los europeos, es que eran los 4 criollos que tenían el poder y el dinero. No hay ningún atraso, es que pues en América Latina pues no se asoló ni se hizo esa masacre que se hizo en... Yo es que considero que no hay ningún atraso en América Latina. Económicamente puede estar más o menos desarrollada, pero eso no es atraso, eso es otra cosa, ¿no? Exactamente. Una cosa es el nivel de pobreza que puede haber en un país, la gente que viva por debajo del umbral de la pobreza y todo eso, pero atraso, ¿qué atraso? Pero si algunos tienen incluso más cultura que nosotros, ¿no? Bueno, es que premios Nobel de literatura, anda que no tienen. Claro. Y en Colombia tienen al mejor escritor con ventaja de la historia de la humanidad. Gabriel García Márquez. Evidentemente. Evidentemente. Sí, pero bueno, sí que existe un poco de resquemor de ellos hacia nosotros. Hay amor-odio, lógicamente, claro. Al hombre blanco, que de verdad se nota, sobre todo en algunas zonas más de interior. Y bueno, pues hay cierta ideología ahí porque todavía es muy reciente, Juan José. Por eso nosotros aún no estamos ahí de decir, bueno, hicieron lo mismo, ¿no? Que ellos dicen, vinieron los españoles y se llevaron el oro, porque yo eso lo he oído en Colombia, lo he oído. Y violaron a nuestras mujeres. Porque es verdad que el movimiento indigenista, que tiene detrás un respaldo político, tanto de un lado del océano como de aquí, ojo, está cultivando todavía más esa leyenda negra. Pero las cosas por su nombre, es que la historia es la historia, hay que tomarla como lo que es. Y tampoco vivían en paz. Yo creo que toda conquista está liderada por psicópatas.
No hay otra manera Sí, de imagínate. conquistar. Y toda conquista implica violaciones, implica tortura, desde los romanos, o sea, las barbaridades que hacían los romanos y las barbaridades que hicimos los españoles y las Pero, que se Manuel, hicieron antes de antes la aquí. Pero conquista- es que además hablamos de España como si España fuese un monolito a lo largo de toda la historia, y por España ha pasado todo Dios. Y en España hemos tenido montones de influencias antes de que existiera como tal. Fuimos 8 siglos musulmanes, todavía no hemos llegado a esa cifra. O sea, no sé. Y nos han conquistado, Manuel, y no también digas nos esas han cosas, por lo matado, menos en estos días, y nos han machacado. Que por España pasaron todos. Claro, Evidentemente, los pero- godos, los Ajá, romanos... pasaron por Italia, como los pasaron por árabes. Asia, como pasaron por todos lados. Pasaron, ¿Y en cómo puridad se pasaron por la conquista? península ibérica. ¿Y cómo Sí, se pero España no expande una civilización? Pues a golpe de espada, no precisamente con la diplomacia. Y yo sí creo que sabemos, hay una cosa que es el derecho natural de Garófano, y sabemos lo que naturalmente es bueno y malo, independientemente de condicionantes religiosos. Y ha sido bueno y malo a lo largo de toda la historia en todas las culturas. Y es verdad que los soviéticos violaron más alemanas después de la Segunda Guerra Mundial que miles de mujeres violadas, pero eso no justifica las barbaridades que hicieron los nazis, ni justifica las barbaridades que hicieron los británicos. O sea que en todas las guerras se hace lo mismo. No Hay creo que pecados haya- por todas partes y los de uno no justifican ni excusan al otro. Claro, Eso es el tema- evidente. No se justifica, pero... O sea, tú te lees las crónicas de Bartolomé de las Casas y se te ponen los pero pelos bueno, como pero escarpias. eso se reconoce también cómo Eso- están hechas porque entra de dentro acuerdo, de un pero juego de evidente- retórica y de exageración si que forma además parte del hemos, estilo de la época. Que lo también hemos hay que comentado muchas veces aquí, incluso recuerdo que tú trajiste una noticia hace muy pocas tertulias sobre esos cenotes que se han encontrado y esas evidencias de torturas, de sacrificios de la cultura azteca. Pero a ver, que ellos hicieran barbaridades no justifica que las hagan otros. No, pero si aquí nadie está hablando de... No. Por eso digo que yo me salto la lectura moral, porque creo que además no es productiva, no sirve de gran cosa, o sea, hoy en día. Porque A ver, no podemos Madu. hacerlo. No, pero solamente una cuestión. Después Cuando Madu. tú comentas lo del tema de que fue una conquista, a ver, la península ibérica estaba acostumbrada, como tú has señalado, de 8 siglos de estar de reconquista, había creado una serie de instrumentos para repoblar. Es decir, había generado una industria de la guerra, pero también una industria de la repoblación. Por lo tanto, lo que hizo fue lo mismo, las mismas actividades que estaban realizando aquí, las llevaron a ultramar. Claro. Por eso ellos pudieron desarrollar y expandirse de una manera, aplicando las mismas técnicas que hacían aquí, que no pudieran hacer los ingleses, porque los ingleses nunca habían hecho la reconquista y no manejaban ese tipo de instrumentos sociales. Por eso no fue todo combate. Es que sería absurdo pensar Evidentemente. que 50 personas te van a conquistar todo Y México. evidentemente No tiene existieron sentido. misioneros, como existen todavía hoy en día, que no se preocupaban por las conversiones, que es el mandato prioritario de la Iglesia, la expansión de la religión verdadera, y que se dedicaban al trabajo social, como ocurre hoy en día. Bueno, Y hubo otros, como los capellanes castrenses, como esas figuras aberrantes que existen en el catolicismo, existen en el protestantismo, pero existen en el judaísmo, en el islam, en todas las religiones, que bendicen las armas para que el vencedor sea... O sea, pero esto ha existido siempre. Claro. ¿no? A ver, Mado, ¿qué nos quieres contar? Nada, que no justifica nada, pero desde luego a veces se habla de la conquista española como si antes de la conquista en el territorio de América Latina, bueno, de todo el continente americano, Sí, reinaba hubieran la estado paz. vivido en un paraíso, de paz, de gente, ¿sabes? Algo así como adánico casi, ¿no? Y realmente estaban pues con conflictos, también había violaciones, también había esclavitud, Claro. también había sacrificio de guerreros. Pero Bueno, la también Malinche, había- tanto que se dice de la Malinche que era, bueno, fíjate, la concubina de Cortés, la traidora, ¿de dónde viene la Malinche? Es hija del conflicto de su propia tierra, ¿no? Era una vendida ya cuando se la dieron a Cortés, ¿no? Ya había pasado por sus propias calamidades con su propia gente, con los de su territorio. O sea que, no sé, no... Claro, pero también existía el arte, existía la poesía. Yo recuerdo unos Y concheros que- en la Plaza de la Constitución, en México DF, que se reúnen todos los días para bailar, para hacer sus danzas. Además, están muy implicados por el nacionalismo mexica, que se está extendiendo muchísimo en México y bueno, en otros países. Y su discurso es, claro, sí, nos trajeron la lengua. ¿Qué pasa? Que no sabíamos hablar. Nos trajeron la religión. ¿Qué pasa? Que no teníamos nuestros Pero dioses. lo mismo que la Tenían sus romanización. cosas buenas. Oye, sus por cosas malas. cierto, Volvemos a la que romanización, teóricamente Claro. llevó muchas cosas fuera y hizo muchas cosas, pero parece que no existió, fue el rey Arturo, ¿no, Manuel? Ay, Ay, qué forma de pasar, ¿eh? Cambiamos de... sí, a mí esta noticia me gusta mucho. Cambiamos de tercio. Me gusta, Con bueno, toda la sí intención o no. del mundo lo digo. Sí o no, porque seguimos en el mundo de la historia. Y es sorprendente cómo
a veces te encuentras con noticias con mucha frecuencia, con trabajos, con libros, con estudios sobre interpretando o reinterpretando a un personaje histórico que en realidad no existió. Hace unas semanas hablábamos de esa espada Excalibur que se había encontrado, que se suponía que era la legendaria espada del rey Arturo. Y hay muchos, nos sorprenderíamos de ver cómo dentro de y en esto Juanjo sabrá mucho más que yo, dentro de los foros de los historiadores hay muchos personajes históricos que el cine, el cómic y la literatura ha fijado en lo que Jung llamaría el inconsciente de lo colectivo, ¿no? En lo inconsciente colectivo, como si fuesen personajes reales. Tenemos una imagen mental de esos personajes como si fuesen individuos que han existido, y en realidad no hay un consenso histórico de que fuesen individuos, sino conjuntos de individuos que a lo largo de la historia han ido tomando ingredientes de distintos personajes hasta convertirse en un modelo social, en un modelo histórico. Y hay personajes muy conocidos para nosotros que probablemente no existieron nunca. Es alucinante que en Baker Street, en Londres, se sigan recibiendo cartas para Sir Sherlock Holmes, cuando Sherlock Holmes es un personaje de ficción, que puede estar inspirado en uno o varios personajes reales, pero él no existió como tal. Hay personajes como Robin Hood, por ejemplo, como Guillermo Tell, por ejemplo, que no son personajes históricos. Incluso personajes mucho más cercanos, Homero, por ejemplo. Hay muchos personajes que, según muchos investigadores, se trataría de una composición de varios personajes diferentes a los que hemos dado forma. Incluso, y es lo más revolucionario, o para mí lo más sorprendente, incluso muchos personajes, muchos líderes religiosos, muchos personajes de la Biblia, por ejemplo, como el rey David, como Moisés, Salomón, probablemente no existieron nunca como tales, sino que son una unión de distintos personajes. Bueno, pues esta semana... Pues ahora continúa tu pecado con Arturo. Con Arturo. Esta semana se publicaba un trabajo en este sentido, que es un estudio publicado por un arqueólogo especializado en arqueología romana y prehistórica de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido, Miles Russell, que ha hecho un estudio partiendo del famoso texto de 1136, la Historia Regum Britanniae de Godofredo de Monmouth, que es la primera mención, donde aparece esa primera mención al legendario rey Arturo, y que a lo largo de los años, bueno, pues fue tomando distintos elementos de otros personajes hasta llegar al Kevin Costner, que todos hemos visto, ¿no? A estos personajes, no, perdón, Kevin Costner no, Sean Connery, el que hizo la versión del rey, una de las versiones del rey Arturo. Bueno, pues la conclusión a la que llega este investigador es que probablemente el rey Arturo es el resultado de 5 personajes históricos diferentes, en los que llega incluso a aventurar una proporción de esa tarta que configuraría el personaje mítico del rey Arturo que ha llegado hasta nosotros, del que mucha gente piensa que es un personaje real, que fue un rey, un individuo que verdaderamente existió, hasta tal punto que se puede encontrar su espada en un lago hace solo unas semanas. Según este investigador, la figura clave que habría inspirado la primera versión de este rey Arturo sería un hombre llamado Ambrosius Aurelianus, que vivió a finales de los años 400 y que habría dotado, digamos que un 39% del mítico personaje presentado en los textos originales. Pero a lo largo de los años se habrían ido uniendo otros individuos que habrían dejado algunos elementos del carisma, de la personalidad, del ardor guerrero, de la sabiduría como legislador, que va configurando ese personaje del rey Arturo, como podría ser el emperador romano Constantino, el caudillo Arvirargus del siglo I después de Cristo, el líder militar Casibelono, que combatió a Julio César. Hay distintos personajes que poco a poco van configurando, van depositando ingredientes hasta llegar al rey Arturo tal y como lo conocemos. Y esta es la moraleja, dice este investigador, de esta historia. Esta es la magia del rey Arturo, dice. Cada generación lo reinventa y añade algo nuevo a la mezcla.
Esto pasa con Arturo, pero pasa, como os decía, con muchos otros personajes. Y nos invita, a mí por lo menos me invita, a una autocrítica, a una reflexión muy profunda sobre hasta qué punto algunos de esos modelos históricos que todavía seguimos reinterpretando hoy y que son la inspiración y el origen de montones de libros, de trabajos, pues quizá ni siquiera existieron realmente, ¿no? Bueno, es que en historia, la mayor parte del tiempo, en lugar de estar estudiando los hechos del pasado, te pasas estudiando historiadores y tratando de ponerlos en contexto. Fuentes, claro. Y entonces aquí, Godofredo Momón... Es muy buena esta pero apreciación, existe una disciplina que es la historiografía. Tú lo que haces es mirar cómo se contextualizas a los autores y cómo te han transmitido la información. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Godofredo, él parte de lo que es lo que empiezan a ser ya las historias nacionales. Empieza a tratar de ir armonizando determinadas historias del pasado, haciendo que tengan una secuencia en común y que desemboquen en su tiempo. Y además él es clérigo, él es un religioso. Entonces muchas veces lo que se buscaba es que la Iglesia tutelara la memoria histórica de la nación. Entonces, de una manera que el rey era el brazo armado de Dios y luego, sin embargo, la memoria, el que estaba ahí un poco asesorando y tal, era realmente la Iglesia, ¿no? Entonces ahí es donde converge toda esta idea, este intento de armonización de diferentes tradiciones que sí que parten a lo mejor de un caudillo romano que se enfrenta a las invasiones bárbaras, pero que queda una memoria que ni siquiera se ha constatado arqueológicamente, ¿no? Y otra persona que también fomentó mucho este tipo de leyendas y de historia fue Leonor de Aquitania, porque ella, claro, quería popularizar ese amor cortés, los caballeros, y entonces cogió muchísimas leyendas antiguas y le popularizó ese personaje. Ella se convierte en literatura. Aquí todavía está dentro de un terreno, vamos a decir así, de la historia, hecha de aquella manera, porque todo era muy difuso, pero sobre todo en la búsqueda también de una especie de fundador, porque es una idea de que cuando tú vas construyendo las identidades necesitas fundadores. Aquí, por ejemplo, todo nacionalismo necesita un relato. Y el relato, el mito, en este caso, en el de Britania, es el rey Arturo, que pueda estar basado, como cualquier leyenda, en hechos históricos. A mí no me cabe la menor duda. Otra cosa es que después ese personaje y todos sus hechos hayan sido exagerados en pos de encontrar ese relato al que aúne a todos los ciudadanos del entorno en el que imagínate, acontece. Cuando esto ocurre con los líderes, con los padres fundadores de las grandes religiones, o sea, cuando tú sometes a la exégesis... Jesús es exactamente lo mismo. Bueno, yo no estoy tan seguro. No se lo toques, ¿eh? Yo no estoy tan seguro. Pero sí es cierto que si te vas al Antiguo Testamento, que además... Vete a Egipto. El Antiguo Testamento Vete a Mitra. Comparte con el cristianismo y con el Islam muchos de esos personajes. Abraham, Moisés, Enoc... El Islam es muy posterior. Sí, pero comparte, porque Mahoma estaba muy influenciado por los mercaderes judíos y cristianos. Entonces, si realmente tenemos que hacer esa revisión de esos padres fundadores, todo el radicalismo, todo el dogmatismo con el que se justifican tantas cosas en base a una cita bíblica, es que Abraham dijo, es que Moisés dijo, es que Abraham y Moisés no dijeron nada porque nunca existieron. Sí, pero ¿no? luego al final, yo estoy de acuerdo contigo. Si realmente se metiera al bisturí en todo lo que son las crónicas y se hiciera con serenidad, análisis y tal, prácticamente nada lo resistiría. Pero pongo un ejemplo. Tú eres historiador, te hago una pregunta nada comprometida. A propósito de personajes que existieron o no. ¿Existió el Cid? Sí. Sí, pero bueno, ¿existió todo lo que nos han contado sobre el Cid? No, porque luego tienes... se distingue luego lo que sería... Se habla siempre del personaje histórico y luego la parte mítica, ¿no? En el Cid, evidentemente, bueno, todos lo sabemos. Tú coges el poema del Mio Cid y no tiene nada que ver con lo que es la realidad, o tiene muy poquito que ver con la realidad, ¿no? Y cuando se pero dice... con Jesús ocurre lo mismo, se distingue para oponerse al Jesús Cid, era un mercenario. ¿Es cierto eso? Bueno, era un mercenario. Era presidente de la Fundación del Rifle. Es que el concepto mercenario es que era un hombre de su tiempo, es que entonces se actuaba de esa manera. Entonces, claro, tratamos de meter determinadas categorías actuales que son anacronismos. Entonces estamos forzando un poco. Pero peleó o no con los árabes, claro junto a los árabes. Sí, pero mira, es que eso es un poco lo que yo quería insistir antes. Cuando estábamos hablando de esto de por qué el rey Arturo, hay un concepto distinto de lo que es la nación de lo que es hoy en día. Hoy en día la nación está ligada al territorio y al concepto de naturaleza, de ser natural de un territorio. Entonces tú no eras natural de un territorio, tú estabas vinculado a un señor. Por eso era muy importante la figura del fundador, porque de alguna manera estabas estableciendo todo un linaje y una especie de parentesco, pseudoparentesco que te vinculaba con ese... Eran las familias. Claro, por eso tú me comentabas, el Cid no es un patriota en el sentido de que tenga una noción de patria. El rey lo que hace es que cambia del señor en cuanto su señor le echa y se busca otro señor.
Entonces eso era el lenguaje político de la época. El concepto de naturaleza viene después, se asienta por ejemplo aquí en Castilla con el Alfonso X, que es el que empieza a buscar, se da cuenta que es mucho mejor que el vasallaje, es mucho más eficaz para un poder el fijar a las personas por territorios y que se sientan naturales de un sitio, porque así sabe que la movilidad va a ser mucho menor. En cambio, con el sistema de naturaleza de los vínculos de dependencia personal, todo era demasiado fluido. En cuanto moría el señor, había un montón de gente que decía, ¿y ahora con quién voy? Claro, pero imagínate lo que eran las redes de poder entonces, era muy distinto. Tanto en un caso como en el otro, es necesario el relato, claro. Es necesario el mito, porque es lo que amalgama a esa identidad, porque no hablamos de territorio, sino de identidad, con un determinado personaje o con una determinada situación. Tú quieres emular y quieres sentirte próximo y tus vecinos van a estar igual de próximos a ti porque alimentan ese mismo relato, con lo cual estás creando una pirámide de creencia que además necesita de un soporte, digamos, arqueológico que sobrepase el ámbito de la leyenda para dar legitimidad. Claro. Y eso es lo que ocurre también, vuelvo a Arturo, porque necesitamos de la Excalibur, necesitamos de su Avalón, necesitamos de su Perceval, necesitamos de su Grial y necesitamos de toda su leyenda. La gran factoría es el monasterio de Glastonbury, que es la gran factoría que está creando, que está tejiendo lo que tú dices, diferentes elementos dispersos que pueden ser relatos en el tiempo, también geografías, enclaves importantes, todo lo trata de meter en la misma urdimbre para crear toda esa red de poder, ¿no? A través Eso pasaba incluso con personajes reales que utilizaban leyendas que ya estaban inscritas o que estaban más o menos en la cultura de la gente y a lo mejor pues tenían que unirlo con el hallazgo de una espada, con que tenían un sueño especial y eso también acreditaba al personaje real. La de Jerusalén se produce precisamente tras encontrar la sagrada lanza del destino, ¿no? Claro. Probablemente aquello animó a las tropas porque estaban luchando y era la señal que esperaban de Dios. Claro, autentificaba a ese personaje real para que la gente le siguiera y como que fuera como el elegido, el héroe. Tenemos muchos oyentes gracias a las nuevas tecnologías. Nos llegan muchos mensajes de América, por ejemplo, el de Ana María Malnati, que nos dice, en América había indígenas, es cierto, en algún momento hemos dicho indias. En América no había indios, esos viven en la India y esos viven en el siguiente lugar en el que nos vamos a fijar, en la India, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, parece que sí, que nos vamos a fijar en ese lugar ahora mismo. Sí, es una historia que, bueno, a mí me parece interesante porque es un cóctel de elementos que ya hemos ido anunciando algunas de las semanas pasadas y es un fenómeno en el que se mezcla lo misterioso, si queréis, lo psicológico, también las creencias, y es una especie de ola que ha habido de cortes de pelo y de trenzas en mujeres de la India, muy misteriosa, ¿no? Pero que además estamos ya por encima del centenar de casos, en lugares muy distintos, con personas muy distintas. O sea, aquí estamos hablando desde personas, digamos, de muy humilde condición hasta damas, ¿no? Y entonces te encuentras con que bueno, es un caso, como digo, muy, muy extraño, ¿no? Os cuento, por ejemplo, las características del suceso, ¿no? Que he ido un poco recopilando porque ha habido muchos artículos en prensa que lo han ido comentando. Esto empieza en agosto y se ha ido prolongando hasta nuestros días. Pues, por ejemplo, lo que ocurre básicamente es que muchos de estos casos son personas, siempre estamos hablando de mujeres, que de pronto a lo mejor están dormidas o pasan la noche y se despiertan y tienen el pelo, habitualmente si tienen una trenza, pues la trenza al lado, cortada, y no saben cómo se ha producido. En otras ocasiones están viendo la tele, caen en una especie de pérdida de conciencia y también cuando la recuperan vuelven a encontrarse el pelo al lado, pero no se lo han llevado, que también una de las hipótesis que se manejaba era que alguien podría estar intentando comerciar con el pelo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Como digo, hay muchísimos casos, llevamos el centenar. Ocurre, como decía antes, en personas de toda condición, desde chicas jóvenes a ancianas. Como os comentaba, las trenzas cortadas se dejan un poco, digamos, en la escena de los acontecimientos. No hay tampoco ningún tipo de robo que se haya registrado, tampoco ninguna lesión, o sea que no se hace con violencia. Algunas de estas personas, de estas víctimas, sí que dicen que han tenido algún dolor agudo en la cabeza cuando ocurría este asunto. Otras incluso han llegado a tener que ser hospitalizadas después para recuperarse de esa pérdida de conciencia. La mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos se producen dentro de la vivienda, en una habitación, o sea que no estamos hablando tampoco de lugares que no estén controlados. Y luego
ya empezamos un poco aquí con lo que puede ser también la reacción social. Y aquí ya ha habido casos de que esta especie de histeria masiva pues ha llegado a que, por ejemplo, 4 mujeres han sido atacadas por una multitud que sospechaba que realmente eran las causantes del fenómeno, ¿no? Se las acusaba un poco como que eran brujería o que habían hecho algún tipo de mal de ojo. En alguno de estos casos llegaron a lanzar piedras contra una mujer, la golpearon y hasta murió en el acto. ¡Hala! También se atacó en este caso al hijo de esta mujer que tenía 12 años de edad. En otro caso, al que se ha encargado ha sido un gato, porque también comentaban que algunas de estas personas, cuando tienen este episodio extraño, pues ven alguna presencia nebulosa, una especie de sombra. Otras comentan que hay una especie de gato, de animal que se les acerca, y lo que ha ocurrido también es eso, que se han cargado, por ejemplo, algunos gatos que pensaban que tenían que ver, que estaban asociados, que pensaban que se convertía en bruja directamente, ¿no? Y bueno, casos de este tipo. La policía dice que todo esto, evidentemente, forma parte de una histeria, pero también ha habido el caso de una mujer, de la esposa de un policía. Y claro, ya aquí la cosa... cuando ya te ocurre, digamos, en casa, pues es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, como digo, el problema también de lo que ocurre aquí es que no la policía quiere intervenir, piensa que debe ser una cuestión que se debe tratar desde el punto de vista de la psicología, pero evidentemente también aquí no se deja entrar a los psicólogos en las familias para tratar de ver qué es lo que ocurre en el asunto. Y luego sí que me he encontrado, por ejemplo, algún caso, porque sí que ha habido algunas personas que han confesado lo que ha ocurrido, y en uno, por ejemplo, de ellos, que también puede ser muy revelador, y por lo que diré a continuación, era en este caso una chica, una adolescente, que se quería cortar el pelo. La madre no le dejaba, por una cuestión también de lo que comentábamos antes, un poco de identidad cultural, y ella fue la que, aprovechando toda esta ola de corte de trenzas misterioso, pues bueno, se lo cortó y luego finalmente confesó. Pero lo que quería decir ya un poco para acabar es el papel que tiene el pelo en esta cultura, que claro que es muy distinto a lo mejor del que tenemos a lo mejor en Occidente, ¿no? Porque sí que tiene un afecto también muy identitario en determinadas comunidades. Prueba de ello, por ejemplo, es el tema del budismo. El hecho de que se afeite en la cabeza en el budismo tiene que ver mucho con el tema de que se considera que el pelo tiene que ver mucho con la vanidad personal. Entonces, en este sentido, el pelo, sobre todo en el caso de la mujer, o las donaciones de pelo, se hacen a determinados dioses. Se considera que también es un tipo de ofrenda. De hecho, hay un monasterio donde 9 millones de devotos acuden cada año a cortarse el pelo, y ese pelo es recogido por el monasterio y luego se comercia con él, pero se considera realmente como una donación religiosa. Entonces allí hay, para que os hagáis una idea, unos 50.000 peregrinos al día que se van a que le rapen la cabeza, 400 barberos y bueno, todo un tinglado en torno un poco a la sacralización del pelo, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta un poco, ya digo, por qué esto alcanza este grado, que seguramente también hay un choque cultural de lo que comentamos, de modas, de gente que no quiera, chicas que no quieran tener el pelo a la antigua tradición india y se quieran ir a la parte más, digamos, occidental, si queréis, y entonces puede que esté un poco latiendo en el fenómeno todo esto. Quería decirte que a mí me tranquiliza porque como tengo poco pelo, la coleta no me la van a cortar, al menos del pelo. Pero en cualquier caso, sí me recuerda este tipo de episodios a una especie de epidemia, vamos a llamarlo así, también de histeria colectiva, así es como lo calificaron los psicólogos de la época, que tuvo lugar en 1944 en Matton, una población de Illinois, y que se parecía mucho, solo que en lugar del pelo, lo que solía acontecer es que olían una especie de gas dulzón o de olor dulzón, vamos a decir, por eso se le llamó el gaseador de Matton, y que en cuestión de pocas semanas los casos se multiplicaron exponencialmente, es decir, había una suerte de efecto contagio. Las personas decían que cuando olían ese olor dulzón no podían moverse y que algunas de ellas también veían sombras, ¿no?, alrededor del dormitorio o a través de la ventana. Aquello se propagaba a la velocidad del rayo hasta que se empieza a hablar de histeria colectiva y a partir de ahí bajan los casos. A mí me lleva esto a varias reflexiones, y es hasta qué punto el comentario boca-oído influye en la psicología humana para crear una realidad paralela. Es decir, yo no pongo en cuestión que una niña, que una joven, que una determinada mujer, no voy a decir en un estado de embriaguez o en un estado alterado de conciencia o en estado de histeria,
se haya cortado la coleta, no recuerde cómo sucedió y crea, como antiguamente se decía, es que fue embarajada por el Espíritu Santo, pues en este caso no recuerda quién, cómo ni por qué le cortó el pelo. Y ese rumor se extiende, de tal forma que el miedo, que es gratis y lo puede encontrar todo a la vuelta de la esquina, se extiende también y genera esa sensación de histeria que hace de multiplicador de casos, con un agravante. Y es que en el caso del gaseador el efecto es muy psicológico, porque tú puedes sentirte paralizado, pero es que aquí te han cortado el pelo. Sí. ¿Quién y cómo y por qué? Esa es la gran incógnita. Luego yo me imagino que aquí también estamos mucho dentro del ambiente doméstico por lo que cuenta, ¿no? Entonces habría que ver la realidad de cada familia y a ver qué síntoma o qué seña, ¿cómo decirlo?, qué significa el que alguien se corte la coleta, ¿no? Como grito, como llamada de atención a algo que está ocurriendo ahí en ese... Y eso es sí, muy complicado. Como bien decías, el pelo tiene valor. Claro, bueno, o sea, ahí está claramente, están utilizándolo como arma arrojadiza contra algo que está ocurriendo dentro del entorno familiar. Y no ha habido diferencia entre castas ni nada. No, ya digo, aquí desde damas de alta alcurnia hasta gente muy humilde, ancianas, pues ya digo, casos de ancianas, que en principio no hay nada, y chicas jóvenes, ¿no? Con Almadía Rosavientos en 20 nos dice el selenita errante, a propósito de esta noticia que nos comenta Juanjo. Pues para los budistas, porque para los budistas el hecho de cortarse el pelo lo hacen precisamente por eso. Para los budistas debo carecer de vanidad en mi genética. Y has contado, Juanjo, que, por ejemplo, en algunas zonas de la India se da pelo, se entrega pelo, se dona pelo a las imágenes de los dioses, que Manuel, esto no deja de ser una forma de brujería, ¿no? Es que en la India en el hinduismo hay más de, creo que son 6 millones de dioses. Es el segundo país más poblado del mundo y probablemente es el que tiene el mayor número de templos a distintos tipos de divinidades a los que se les ofrece de todo. O sea, yo en la India he visto templos a las ratas, a los monos, a los pelos, a los escupitajos, o sea, como cada dios tiene su personalidad y su característica, pues una cosa muy pintoresca, ¿no? Yo creo que de todas formas nos olvidamos de un elemento importante en este tipo de noticias, que es el factor prensa. Este tipo de cosas han pasado siempre en la India. Pero esto es como cuando de repente a un niño le muerde un perro y comienzan a aparecer noticias de perros que atacan a niños en todos lados, ¿no? Esa es la verdadera psicosis. Porque los casos o son reales o no son. Lo de la psicosis colectiva es algo que nunca he entendido muy bien. Si hay un testimonio humano, hace unos años hubo un caso, lo comentamos aquí, de los más escalofriantes que yo me he encontrado, terrorífico, que se presentaba como una psicosis colectiva en una comunidad Amish en Estados Unidos, donde de repente las mujeres, de toda condición también, de todas las edades, desde los 14 años hasta los 70, empezaban a hablar de que les ocurría algo por la noche, se levantaban con unos dolores, sí. Claro, supuestamente era una psicosis hasta que se consiguió detener a 3 malnacidos que se dedicaban a drogarlas y a violarlas por la noche y a utilizar sus creencias y sus supersticiones para disfrazar esas agresiones, ¿no? O sea que yo creo que... En cierto modo, sobre algo así alertado en su... escrito sobre el tema un poco la ONU, ¿no? Ay, perdón, ibas por ahí. Claro, no, pero es que eres tan sutil a veces claro, que no lo pillas. Pero en cierto modo la ONU también ha alertado sobre cómo las creencias, determinadas circunstancias se pueden hacer pasar por eso, en este caso por brujería, para lograr determinadas metas, ¿no? Esto da mucho más miedo que los íncubos, los súcubos, los niños con los ojos negros, la dama de blanco, la dama de la curva y cualquier otra leyenda paranormal. Las mujeres vikingas. Y las mujeres vikingas, que da bastante miedo. Pero esta semana, hace ya un par de semanas que teníamos esta noticia, por fin la ONU, que no es que la ONU pueda hacer mucho, pero por lo menos ha ayudado a visibilizar un problema que ya hemos mencionado varias veces en la tertulia, pero que está alcanzando ya unas cotas terroríficas. Y es que se han reunido más de 100 especialistas en la delegación de las Naciones Unidas en Ginebra para tratar el tema de la brujería. Claro, si nosotros nos encontrásemos con una noticia de que un grupo de líderes sociales, culturales, políticos aboga por perseguir o por prohibir o por ilegalizar ciertas prácticas de brujería, pues quizá nos escandalizaríamos, ¿no?
Pero cuando lees la letra pequeña de esta noticia y a qué tipo de brujería se están refiriendo, pues probablemente muchos de nosotros compartamos las conclusiones a las que han llegado estos expertos. Y es que lo que han hecho es dar voz a las víctimas. Y hay víctimas, a mí hay un caso que me ha impresionado especialmente porque lo he seguido hace tiempo y porque en alguno de los países, yo conozco el caso de Mozambique y de Malawi, donde se están dando más casos de este tipo. Y en el caso de Malawi, además, yo conocí cerca de Lilongwe a una niña, debía tener no más de 10 años, albina, y cuando salen estas noticias yo siempre me pregunto si seguirá entera o si seguirá viva aquella niña que conocí. Y es que se habla ya de 800 casos de ataques a albinos, a niños albinos en estos países. Y cuando digo ataques, pues me refiero a casos como el de Mariamba Stanford, que en octubre de 2008 fue atacada en presencia de su hijo de 2 años por 4 hombres que se metieron en su casa en plena noche. Ella entonces estaba embarazada de 6 meses y directamente le cortaron los brazos con un machete para venderlos en un comercio, en un mercado negro que hay en varios países africanos, que llega a pagar grandes sumas de dinero, hasta $70.000 por un cuerpo entero y varios miles de dólares por un miembro, por un brazo, por una mano, por una pierna de albinos para utilizarlos en rituales de brujería. La historia es terrorífica porque además el testimonio que ha prestado en la ONU en esta reunión Mariamba es brutal, es desgarrador. Ella además dice que independientemente de todo lo que ocurrió, lo que a ella más le duele es que ella ya no puede abrazar a sus hijos, nunca podrá abrazar a sus hijos porque le cortaron los brazos por una creencia en este tipo de brujería. Pero lo verdaderamente grave es que cuando ella denuncia, porque ella identifica a uno de los atacantes como uno de sus vecinos, que se lucran de localizar a un albino para ponerlo en conocimiento del brujo y realizar el ataque para conseguir esos miembros que luego son comercializados. Cuando estamos hablando de alguien que paga $70.000 en África, no estamos hablando de un individuo normal, estamos hablando de personas de un alto estatus económico, estamos hablando de líderes del gobierno, estamos hablando de empresarios, de políticos que creen que la brujería utilizando miembros de albinos tiene un efecto mágico. Así que nos encontramos con un problema social de unas dimensiones terroríficas, ¿no? Nos dice a propósito de esto que nos estás comentando, Manuel, con Almodía Rosavientos, Manuel siempre trae noticia positiva para irse a la cama como el sabor de boca. Y hace otro comentario Lorena que nos dice, la ONU no tiene que llegar a conclusiones, sino poner soluciones, que para eso están, y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué solución a estos problemas de brujería ha propuesto la ONU? Ellos han llegado a una serie de conclusiones, pero bueno, no es que tengan una capacidad política para ejecutarlas, pero como decía antes, sí la tienen, por lo menos lo hacen visible, lo visibilizan, y eso es por lo menos un punto de partida. Y han propuesto una serie de medidas para regular a los médicos tradicionales. Nosotros hablamos en muchas ocasiones aquí con cierto romanticismo y con cierta fascinación de los chamanes, de los brujos, de los médicos tradicionales, como si fuesen unos personajes herederos de una sabiduría ancestral, con unos conocimientos espirituales maravillosos y como si estuviesen más cerca de la verdad que nosotros. Pero esta realidad social también forma parte de ese mundo, ¿no? Y quizá forma mucha parte de ese mundo. Entonces ellos han presentado una serie de propuestas para perseguir no solo, evidentemente, a los médicos tradicionales que pueden hacerse con una licencia, aunque no sean licenciados en medicina, aunque no sean médicos, como lo que nosotros entendemos por médicos, pueden ejercer ese tipo de hechicería o de brujería o de curanderismo legalmente. Reglamentado. Terrible, terrible. Pero lo que ellos proponen, donde ponen el foco, y me parece lo más importante, es en perseguir a quienes pagan por esos servicios, a quien es capaz de pagar $10.000, $12.000, $15.000 por un brazo de albino, porque son quienes de alguna manera están fomentando que se siga manteniendo este consumo, ¿no? Y ya era hora de que por lo menos hiciese algo en este sentido y se señalase a los verdaderos culpables, que no son solo los ejecutores,
que no son solo los brujos, esos hechiceros, sino que son evidentemente quienes demandan sus servicios. Y también es bueno que darnos un jarro de agua fría en cuanto a esa mitomanía con la que nos acercamos muchas veces los occidentales al mundo del chamanismo, que evidentemente es muy romántico cuando viajas a esos países, y yo lo he hecho y tú lo has hecho, Josep, a muchos de esos lugares. Es muy fácil que seamos fascinados por todo ese exotismo, ¿no?, de la selva africana, de lo lejano, pero esta también forma parte de esa realidad. Josep, se ha producido, y cambiamos de tercio, un descubrimiento que se ha hecho público, que certifica algo que nos suponíamos, y es que exponerse a la luz artificial, es decir, prácticamente todas las luces que no sean la luz del sol, como esta, como la que hacemos unas 200 veces al día, la del teléfono móvil, genera una serie de enfermedades, ¿no? Sí, y todos los que estamos aquí, todos, sin excepción... Y todos los que nos escuchan también, ¿eh? Bueno, hay muchos que nos escuchan con la luz apagada. No, en este instante pero no. Si lo hacen con el móvil, también. Porque lo que ha puesto de manifiesto este estudio llevado a cabo por la catedrática de fisiología, voy a decir fisiología de la Universidad de Murcia, Marta Garulet, es que estar expuesto a la luz artificial aumenta el riesgo de sufrir determinadas enfermedades y trastornos como el cáncer y la diabetes tipo 2. Y todo esto tiene que ver con una palabra mágica que se llama ritmo circadiano. Todos nosotros tenemos un reloj interno, ya precisamente el título del libro en el que publica este estudio lleva por título Los relojes de la vida, pues llevamos una especie de reloj interno que está en una parte de lo que se conoce como el hipotálamo, que es la parte que todos vamos a identificar claramente. Y hay una disciplina dentro de la fisiología cerebral que se llama la cronobiología y que es una disciplina relativamente nueva que estudia esos cambios biológicos que presenta el individuo a lo largo del tiempo. En general se puede hacer a escala de años, pero lo que han supuesto o lo que han trabajado ahora es qué pasa en las 24 horas del día. Y lo que pasa es fascinante porque esta zona del cerebro se sincroniza gracias a los cambios de luz, fundamentalmente, ¿no? También a otras cosas, pero los cambios de luz le indican si es de día o es de noche. Si nosotros estamos sobreexpuestos a la luz artificial, y no solamente a la que nos ilumina, sino el hecho de estar, por ejemplo, con una tablet leyendo por las noches o hacerlo con el libro electrónico si tiene luz, etcétera, nos está predisponiendo a una serie de cambios en la fisiología cerebral que con el paso de los años deviene precisamente en enfermedad. Podríamos alargarnos mucho más, si quieres después de las noticias abundo más. Pues alárgate, pero conmigo. Porque después de las noticias no queda tiempo para hacer sí, hombre. Además hay incluso una para complementar, y es que hay un último estudio que además de que la luz artificial y sobre todo de noche fastidia, por lo visto no puedes estar más de media hora sentado, porque también te perjudica y te da problemas de enfermedades. O sea que tenemos ahora mismo y la vida sexual, la y la vida sexual que ¿Y no qué hemos os tenido parece si escuchamos las noticias y nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después averiguamos si la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, que dura 55 minutos, es capaz de que entre en 100 minutos? Vamos a verlo. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Una persona de edad avanzada, vecino de la parroquia de Abelenda, en el municipio de Carabella de Avia, en Ourense, se ha convertido en la tercera víctima mortal a causa de la ola de incendios que afecta a Galicia. El cadáver de este tercer fallecido se ha encontrado en un pequeño taller que tenía instalado detrás de su casa, y la hipótesis barajada es que el señor quiso ir a pagar por su cuenta y riesgó las llamas que cercaban su vivienda, pero se cayó y no fue capaz de levantarse hasta que fue alcanzado por las llamas. Por otra parte,
que la Policía Nacional de Vigo ha identificado a varias personas por su posible implicación en los incendios forestales que asolan la ciudad. Según fuentes policiales, alguna de estas personas identificadas ha sido trasladada a dependencias policiales para realizar comprobaciones que por el momento no han culminado en ninguna detención. Las personas que han sido identificadas, cuyo número se desconoce, fueron localizados en zonas cercanas a algunos de los incendios forestales o bien, en algunos casos, fueron vistos por vecinos en las inmediaciones de los fuegos. El caso es que Galicia mantiene su lucha contra el fuego, propagado en 146 incendios desde el pasado viernes, con 5.000 personas que se resisten a un avance de las llamas que ya han sesgado esas 3 vidas. Una actividad incendiaria intencionada y que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en calificar como homicida. O primeiro, unha actividade incendiaria absoluta. Estamos comprobando que hai unha actividade incendiaria homicida, que levamos varios días xa con ela, 146 lumes dende o venres, 60 lumes hoxe, 28 lumes desde as 12 da noite ás 9 da mañá de esta madrugada de sábado a domingo, e ademais estes lumes primeiro atacaban as zonas de parques naturais, agora están atacando zonas máis urbanas. Bueno, pues todo esto mientras en Portugal están desbordados para batir su récord de incendios, con más de 300 que se han cobrado la vida hasta el momento de 3 personas, además de 20 heridos. Nos vamos ahora a Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene hasta las 10 de esta mañana para que aclare al gobierno si la semana pasada proclamó o no la independencia de Cataluña, una respuesta de la que depende que el Ejecutivo active la segunda fase del artículo 155 de la Constitución. Hay muchos rumores y conjeturas sobre cuál será la respuesta de Puigdemont. Una pista la ha dado esta noche en declaraciones a La Sexta el conseller de Empresa, Santi Vila, durante la gala del Premio Planeta. El presidente debe hablar con el presidente, presidente a presidente, y en ese sentido pues habrá que esperar mañana a conocer pues los términos precisos de esta respuesta. Yo sencillamente lo que recuerdo es que no se puede echar marcha atrás sobre algo que efectivamente en ningún momento en el Parlamento de Cataluña se ha votado. Y en el Parlamento de Cataluña es evidente, y a los hechos hay que remitirse, y al libro de actas pues nos podemos remitir, que en ningún momento se votó ningún tipo de declaración. Bueno, pues sobre la situación que se vive en Cataluña ha hablado este domingo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha pedido diálogo, serenidad y soluciones políticas y no judiciales para el conflicto, y ha tenido además duras palabras para el portavoz del Partido Popular, Pablo Casado. Ha sido durante la ofrenda ante la tumba del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys. Desde Onda Cero Barcelona informa Josep Puig. Ada Colau ha sido especialmente dura con el vicesecretario de Comunicación del PP. Cree que Casado no solo ha ofendido la memoria de Companys, sino de todo el antifranquismo, de todos los represaliados y sus familias, y de cualquier demócrata. No necesitamos más pirómanos, dice la alcaldesa. Necesitamos personas serenas y constructivas que sepan respetar su interlocutor para construir colectivamente una salida política a un conflicto político. Y para que haya diálogo, aquellos que creemos en el diálogo sabemos también que tienen que haber unas líneas rojas, y una línea roja para que el diálogo sea siempre posible es el respeto del interlocutor. El señor Casado no está capacitado para hacer ahora mismo de portavoz y de interlocutor con Cataluña y para buscar una solución democrática y política, que es lo que necesitamos en el actual conflicto político. La alcaldesa ha pedido la dimisión de Pablo Casado y ha acusado al PP de no condenar las declaraciones donde comparaba el destino de Puigdemont al de Companys, unas declaraciones que, dice la alcaldesa, duelen especialmente teniendo en cuenta que el Parlamento declaró el mes pasado inválidos los juicios del franquismo. Y el escritor Javier Sierra ha sido el ganador de la edición número 66 del Premio Planeta, dotado con más de 600.000 euros. Ha sido con la novela El fuego invisible, que, dice el autor, está centrado en el poder de la palabra. Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización y que debemos cuidarla. Y la novela está centrada en el poder de las palabras, en las palabras que inventamos para definir nuevas situaciones, nuevos conceptos y nuevos tesoros. En los deportes, Roger Federer ha acabado con el idilio de Rafael Nadal, que estaba viviendo en China, y ha puesto fin a una racha de 16 victorias acumuladas en un partido en el que los fantasmas de la rodilla del español han vuelto a aparecer y finalmente ha terminado perdiendo por 6-4 y 6-3. Termina el tiempo de la información en Onda Cero. Las noticias vuelven ya a partir de las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en tiempo de Más de Uno con Carlos Alsina. Síguenos por internet en ondacero.es.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos ahí con la tertulia, continuamos ahí con informaciones en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, informaciones. Nos hemos quedado con una, Giuseppe, que nos estaba diciendo que la gente no mire mucho luz artificial. Sí, porque vamos a quedarnos todos un poco atontados. Más de que ya lo que estamos. Os decía que cómo se sincroniza, ¿no?, en nuestro reloj biológico. Pues lo hace gracias a los cambios de la luz que le indican fundamentalmente si es de día o es de noche, pero también se expresan una serie de genes que reciben el nombre de genes reloj, que se activan o desactivan en función tanto de la hora del día y que dan lugar a una serie de proteínas que aceleran o paran, incluso en algunos casos, ese reloj biológico. Por lo tanto, la exposición prolongada a la luz artificial puede ser perjudicial, entre otras cosas, para nuestro peso. Y esto enlaza con lo que nos decía antes Silvia. Una vida sedentaria con luz artificial nos está indicando que con el paso de los años vamos a ir reteniendo grasas, vamos a ir reteniendo líquidos, vamos a ir aumentando de peso. El jet lag, los viajes en avión que son transoceánicos y que suponen pasar diversos usos horarios, son matadores para ese reloj biológico, como son también los horarios de las comidas. Todo esto genera una serie de fallos en el oscilador central que hace que esa sincronización del ritmo circadiano se vea desajustada. Y esto supone un riesgo, sobre todo para nuestro corazón, es decir, para problemas de tipo cardiovascular, para la obesidad, para los síndromes de tipo metabólico, para el envejecimiento prematuro y finalmente para el cáncer. Y si queréis, hablamos también de sexo, porque el sexo se ve también afectado, en este caso porque el nivel de deseo sexual está relacionado también con esos ritmos circadianos, en el caso de los hombres en la producción de testosterona, en el caso de las mujeres en las hormonas sexuales, que si bien influyen poco en el apetito sexual, sí el tema horario a ellas les afecta de una forma más particular. Así que si vuestra pareja os dice que esta noche le duele la cabeza, a lo mejor es que ha estado muy puesta detrás de la lámpara. Madre mía, o sea que está la cosa fatal, ¿eh? Estamos en las últimas. A partir de ahora hacemos el programa a oscuras, ¿eh? O escuchando determinada música, ¿no, Mado? Bueno, la música, no sé si nuestro técnico de sonido nos puede poner unas cancioncitas, porque Sí, yo claro. quería preguntaros unas cositas. Bueno, pues vamos a escuchar una y luego explicamos Esta por me qué gusta. escuchamos a Maísa Dona. Por ejemplo. Los científicos dicen que no es una cuestión de género, sino que los psicópatas tienen unas canciones favoritas y unas menos favoritas, ¿no? Se ha hecho con 200 voluntarios, más de 260 canciones, pero esa canción se encuentra en la lista de las favoritas entre la gente con menos nivel de psicopatía. Pues o sea a mí que me gusta, estamos de ¿ves? enhorabuena. Bien. Vamos a poner otra si queréis luego. Bueno, vamos a poner otra más. Escuchamos la segunda. Venga. Y esta de Eminem, ¿dónde está? Esta a mí me gusta menos. Esta es Lose Yourself, si no me equivoco. Lose Sí. Yourself, el título. Vale, pues esta está entre las favoritas, entre las super favoritas de los psicópatas. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Yo nada, yo de psicópata nada. ¿Más de mal gusto otra cosa? Sí, Backstreet. esta también forma parte de las favoritas entre las personas con mayor nivel de psicopatía. Este estudio se ha hecho con unos estudios de personalidad y unas comparativas con la escala de psicopatía de Levenson Self-Report, que es la prueba altamente más aceptada para medir los niveles de psicopatía. Lo que ocurre es que da la sensación, ¿quienes han hecho el estudio les gusta el hip hop o no? No, el reggaetón. Pues no se Les hemos gustará preguntado el Despacito. a Pascal Weiss, que es el director del estudio, pero Porque- había más de 260 ¿Había canciones. alguna de Jordi Dan?
Sí, Sería no eso es tengo muy acceso a esa significativo, lista. sería muy significativo. ¿cómo La era? barbacoa. La barbacoa no, porque esa te da la luz natural. O sea, yo creo que ya el estudio hay que unirlo con lo que Te vuelves comentaba psicópata Josep. escuchándolo, Entonces tienes que estar con la luz artificial, la música esta de Eminem y Pues sentado. yo creo- Ya, y ya, apaga y creo- vámonos. pon otra más y os termino de Yo creo que contar. Aníbal Lecter Una era última. aficionado a las barbacoas. Sí, ¿no? Claro. Que ese Titanium decía... Titanium decía, bueno, pues ¿A quién le gusta esto? A mí, a mí. Y a mí. No. nos gusta a todos, creo, tiene muy buen rollo. Y bueno, es una de las menos ¿Ves? favoritas. No es psicopática, esta no está entre las canciones que elegiría un psicópata. No es su favorita ni por asomo, está en las antípodas. Y la cuestión es que hoy me han chivado, me han dicho que los que han hecho este estudio se han reservado muchas canciones, no han revelado todos los resultados que ellos tienen, porque pretenden seguir investigando y trasladar este estudio a un número mayor de personas, y que se las han callado para que no trascienda, pues para que los voluntarios tampoco sepan cuáles van a ser sí, cuáles van a ser no. Simplemente han filtrado unas poquitas, estas 4 en el comunicado. Pero el subconsciente les ha delatado totalmente. No les gusta el rap. No, pero yo estoy No, contento ellos dicen porque... que no tiene nada que ver con el género, Mado, ¿eh? Ellos han por- recalcado eso. Digo, Mado, Sí, sí, por pero una vez... todas las canciones psicopáticas son de rap. Es por algo. Bueno, casualmente las que han trascendido en el Escúchame, comunicado, Mado, sí. claro. que Dime. digo que por una vez no está el heavy entre lo psicopático. Porque es que es No lo verdad, los sabemos. pobres heavies siempre acaban con todo lo peor. Se mueren las plantas. Eso se llevan la ¿Es parada verdad o no? mecánica. Sí, sí, es verdad, es verdad. No lo sabemos. La cuestión es que lo que dice Pascal Wallis, claro, aquí es donde yo tengo ciertos reparos morales, es que, bueno, estas pruebas pueden servir para identificar a individuos potencialmente peligrosos, por ejemplo, Wow. en una entrevista de trabajo. Y esto me ha parecido sumamente Joder, poco ético, terrible, mal, o ¿eh? sea, no... O sea, le ponen la musiquita en el hilo musical y si mueve la cabeza o mueve el pie, psicópata. Fíjate, es que es una cosa Qué tan, peligro. tiene mucho Esto peligro, regresa ¿no? un poco a los tiempos de la fisionomía, ¿eh? También... Claro, no se puede extrapolar. Lo que pasa es que a la gente le encantan los estudios sobre psicópatas. Hay cierta fascinación. A mí, la verdad, que me da bastante reparo pensar en este tipo de... ¿Qué Vamos, escucharía no sé. Jack el Destripador? Ya, pero fíjate, Bueno, el hit existen del año igual no le multitud pega, de ¿eh? Esa estudios época a la ya. gente. A la gente le gusta saber cuáles son las características de un psicópata. Por ejemplo, existen multitud de estudios, ¿no? A esa tríada de personalidad oscura, ¿no? De narcisismo, de psicopatía, de maquiavelismo, ¿no? De saber si las personas que estudian negocios, empresa y economía en la universidad son los que más tendencias psicopáticas tienen. O si existe un interés de la población por este tipo de cosas, pero creo que corremos un poco también el riesgo de extrapolar, como este hombre que pretende que por una entrevista de trabajo con este tipo de canciones uno pueda descartar a individuos potencialmente peligrosos. Yo creo que ahí estamos pisando ya un terreno un poco fangoso, porque porque a una persona le guste una canción de Eminem no la hace, no la convierte en A Woody psicópata. Allen le gustaba Wagner y le entraban ganas de conquistar Polonia, ¿no? ¿Os acordáis? Pero, por ejemplo, mira, es que me estaba acordando y no sabía bien qué canción era. Hay ahora, por lo visto, la canción esta de Stand Alive tiene un ritmo para que te sirva para recoger, y si hay una persona con un infarto o un fallo del corazón, pues vas Así, tiene haciendo el número de pulsaciones. el ritmo de pulsaciones y así no fallas y lo haces pues eso, en el momento exacto, siguiendo la canción de Stand Alive. Esa es música flow. Pero ves, eso sí que lo veo práctico. A mí me gustaría saber, yo sí siento curiosidad y espero que los investigadores continúen el estudio por ver si ellos llegan a alguna conclusión. O sea, yo me imagino que ellos habrán partido de un universo de sujetos que se habrán identificado, a los que se le había diagnosticado una psicopatía, les habrán puesto las canciones. Estadísticamente, pues un número mayor ha optado por unas, pero no sé si eso los investigadores lo han interpretado. No sé si ellos llegan a la conclusión de que las letras o el factor son los ritmos o el factor es la melodía, no sé, o el estilo musical, porque eso sí podría ser interesante. Pues mira, una de las conclusiones a las que han llegado, aunque el estudio es muy preliminar y lo piensan ampliar, es que hay una tendencia común en las personalidades y que eso influye en los gustos musicales.
que la personalidad influye en el gusto musical. Esa es la conclusión a la que han llegado de momento. Me imagino que llegarán a muchas más y siguen investigando. Yo no sé si quiero que sigan investigando. A ver si alguna de las canciones... Yo sé que tengo múltiple personalidad gusten, porque soy muy ecléctica. Yo esperaba encontrarme alguna letra de Marilyn Manson, algo así, me parece más afino, pero yo lo siento por Josep porque sé que es un gran compositor de rap y me imagino que se sentirá turbado por esta conclusión. Bueno, y lo que no quiere decir, insistimos en que te gusten determinadas músicas, no quiere decir absolutamente nada. Para nada. Y ni siquiera los responsables de este estudio, que son unos irresponsables, pero ni siquiera ellos dicen eso, ¿no? Dicen que a esas personas a las que se les ha diagnosticado, si eso se puede diagnosticar de alguna forma, porque no es una enfermedad, la psicopatía es otra cosa, es un comportamiento. A ver, la psicopatía es no una los han enfermedad. diagnosticado, Lo han que hecho ocurre es que test engloba un de montón de personalidad. enfermedades. Una cosa puede ser una esquizofrenia, puede ser una Pero paranoia. eso no es un psicópata. Es una psicosis. No, es una psicosis, pero no una psicopatía. La psicopatía es esa falta de empatía que se identifica, pero sí hay trabajos ya, los trabajos de Robert Hart, por ejemplo, con tomografías cerebrales, se están haciendo, ha evolucionado muchísimo desde los estudios, aquellos primeros estudios del programa BICAP y esa triada del homicida que menciona Amado, de la neuresis, la tortura de animales y la piromanía, que se pero esos son comportamientos. Claro, pero que no tienen una marca, no se detecta una resonancia. Pero ha coincidido en muchos. Los investigadores muchos. del FBI hicieron algo parecido. Ellos empezaron el programa BICAP, empezaron a hacerlo dos tipos, Robert Ressler y Douglas, su compañero del FBI, se fueron a entrevistar a piraos, a psicópatas, asesinos, sobre todo a seriales, asesinos en serie, en las cárceles norteamericanas. Hicieron ese primer estudio, ese primer programa BICAP del FBI y descubrieron que, pues que si entrevistaban a 100 psicópatas, pues en un alto porcentaje coincidía que en su infancia habían estado orinándose en la cama hasta una edad avanzada, se había detectado la tortura de pequeños animales o la afición a los pequeños incendios. Eso no significa que todo el que se mea en la cama sea un psicópata, evidentemente. Exactamente. Pero si es un psicópata el que incendia el monte en Galicia. Ahí sí. Pero desde esos estudios hasta lo que se está haciendo ahora se ha evolucionado muchísimo. Claro, pero insisto, son comportamientos horrorosos, pero son comportamientos, no son problemas de salud. Lo que se detectan determinados problemas de salud no tiene que ver con una esquizofrenia, que es un problema porque además de salud, desde el con una punto de vista paranoia, que es legal, un problema el de drama, salud. yo en su día tuve la oportunidad de conocer a Robert Ressler, que es el autor del término asesino en serie, y una de las cosas que a mí me hizo ver, y la verdad es que me sorprendió cuando me lo dijo, hablando sobre los criminales, los asesinos en serie de España, que tenemos unos cuantos, sobre el terrorismo, el tema de ETA, si él lo consideraría como una forma de psicopatía y demás. Decía, claro, aquí en España tenéis un problema con los psicópatas, con los asesinos en serie. Es que no tenéis cadena perpetua ni pena capital. Y como la psicopatía no se cura, claro, nosotros en Estados Unidos lo solucionamos con la cámara de gas o con la cadena perpetua. Perfecto. Pero aquí ellos no lo solucionan con la cámara de gas todavía. Hombre, él es muy americano, Sí. es un Pero personaje muy americano. Eso Pero ni claro, siquiera siendo planteaba un problema americano, muy interesante. Si la psicopatía no se cura y un tipo como el asesino de ancianas, por ejemplo, el Vega de Santander, estaba a punto de salir de prisión después de haber matado a muchas ancianas. Perdona, Manuel, y no solo asesinos, los violadores. No, evidentemente, Claro, los violadores en que serie, siempre por ejemplo. reinciden. Claro, es un problema desde el punto de vista legal complicado, porque no se van a curar por pasar unos No, y años además en prisión. la cárcel no puedes comprobar si se han curado o no, porque no es el entorno en el cual... Es que se parte de la base de que no se Pero cura. si eso no es están en la cárcel es que ya no tienen una enfermedad y la psicopatía no es un Evidentemente, porque- atenuante legal. Para empezar, los Exacto. psicópatas no reconocen que tienen una enfermedad. Nunca en la vida lo van a reconocer. O sea, forma parte de su psicopatía. Eso. Y probablemente no la tienen. Es decir, evidentemente para el resto de la sociedad, y este es un debate abierto muy políticamente incorrecto, es un problema convivir con psicópatas. Para ellos no, porque están condenados a triunfar. Pero el problema No no es solo de ellos. No tener ningún tipo de empatía les convierte en los más ambiciosos, en los dispuestos a pasar por encima de quien sea para conseguir el éxito, y probablemente toda la vida hemos Oye, estado Manuel, siendo ¿te has dado liderados cuenta por que psicópatas. las huellas dactilares que tienes son parecidas a las mías?
O casi iguales. Sí, tienes una en cada dedo, ¿no? Como Bruno. Sí, es cierto, es curioso. Es curioso. Pues es que siempre se ha dicho que todas las huellas dactilares son diferentes unas a las otras, pero parece que no está tan claro, ¿verdad, Silvia? Ay, tú fíjate, si es que cada vez es más difícil pillar al asesino y pillar a quien comete el delito. Bueno, pues efectivamente el 100% de la fiabilidad de las huellas dactilares ahora mismo está en entredicho. Se nos ha caído un mito. Otro. Sí es cierto que cada uno tenemos unas huellas individuales que son únicas, eso es cierto. Y además, a lo largo de un siglo pues se ha estado cotejando este tema y se han utilizado las huellas pues para coger a delincuentes. Y de hecho, en el vientre materno se desarrolla en el feto entre el 6º y el 7º mes, se desarrollan esas huellas únicas. Como sabéis, una huella dactilar es la impresión visible que produce la superficie de las yemas de los dedos compuestas por las crestas papilares del dedo de una mano. Por lo general suelen coger o el dedo gordo o el dedo índice como más marcado a la hora de coger esa huella. Y tiene mucho que ver el sudor. ¿Por qué el sudor? Pues porque el sudor se junta con la grasa de la piel y es lo que impregna la superficie. Y de ahí se coge esa huella. Y luego son inmutables, ya que las crestas no pueden modificarse fisiológicamente, de tal manera que si tienes un traumatismo, aunque sea poco profundo, pues se puede regenerar. Y si es muy profundo, pues al final lo que hace es que no va a reaparecer otra huella. Si tiene que reaparecer, aparece tu huella que se ha creado en el vientre materno y como mucho pues sale como un dibujo cicatrizante. Pero como bien decía Bruno, no se pone en duda que una persona tenga una huella individual e intransferible. Lo que se pone en duda es que, por lo visto, ahora, según unos expertos del área forense los que han hecho este informe para la Asociación de Estados Unidos y el avance de las ciencias, es que hay unas ciertas características en común entre unos individuos y otros. ¿Qué pasa con esto? Pues que estas personas, estos expertos, lo que han hecho ha sido analizar las técnicas con las que se analizan y se confrontan las huellas dactilares y han concluido que no existe un método científico fiable que estime el número de personas que comparten estas huellas dactilares. O sea que, si por ejemplo un equipo de científicos o personas expertas en criminología cogen una huella y esa huella, vamos a poner que es parcial, ahí la cosa está complicada, porque a lo mejor pueden con alguien que no estuvo ahí. Claro, sistemas biométricos sí te dan la imagen y identidad de una persona, pero resulta que esas ondas o esas características pueden coincidir con la huella de otra persona. Con lo cual, ¿cómo pueden intentar resolver esto? Pues que a la vez que se identifica a esa persona por la huella, tienen que cotejar con otras personas que tengan también características similares. O sea, de alguna forma tienen que crear una base de datos para contrarrestar. Porque claro, imaginaros la cantidad de delincuentes que a lo mejor se han metido en la cárcel, que directamente ha sido porque han cogido la prueba de una huella. Ahora, con este informe, si tienen pasta, pueden perfectamente contratar a abogados y decir, oye, ahora mismo se reabre el caso porque esto es un preliminar, es un antecedente que ahora yo puedo utilizar para ver si realmente he sido yo. Si no hay otra prueba también que reafirme que yo soy el delincuente, la cosa puede ser tremenda. Pero hay algo también muy importante y es que lo último de lo último, es otro tema que se está utilizando ahora para la huella dactilar, es que se ha creado un sistema mediante la huella digital. Este ha sido diseñado por la Universidad de Surrey en Reino Unido y aquí lo van a utilizar para identificar quién ha consumido cocaína o qué otro tipo de droga se ha consumido. ¿Quién ha consumido alcohol? ¿Quién ha usado incluso condones? No sé si la marca de condones también. Siempre queda ahí la marca dactilar. ¿Qué se ha comido? O sea, multitud de cosas. Y esto lo van a lograr con una técnica que llaman espectrómetro de masas.
¿Y qué es este espectómetro? ¿Por qué te ríes, Josep, por la masa? No, es que yo tengo una mente muy imaginativa. Está ahí ya creando sus imágenes particulares. Bueno, pues este espectómetro analiza las trazas de sustancias sobre o dentro de los surcos que forman la huella dactilar. Y ahí también es muy importante ese sudor que comentábamos antes, porque en esos surcos se queda impregnado pues esas posibles moléculas. ¿Por qué? Porque a través de un sistema en vacío bastante complicado se consigue detectar las partículas de las diferentes masas y ahí es donde identifican, pues eso, si la huella es de hombre o de mujer, qué tipo de droga es la que se ha consumido, el tipo de alcohol, lo que ha comido, incluso el gel capilar, bueno, muchísimas cosas. A partir de ahora los porretas fumando con guantes. Ahora... O salir de casa con eso puesto y ya está, ¿no? Pero lo de los guantes, yo no sé si es leyenda o no es leyenda. Yo últimamente lo estoy viendo muchísimo en series, que ahora resulta que lo de los guantes tampoco te sirve porque le dan la vuelta al guante, impregnan la huellecita también y te lo sacan antes. Claro. O sea que ya, nada, te tienen que buscar otra historia. Bueno, por lo visto, esto además sirve muy bien para eliminar los falsos positivos, porque muchas veces a una persona igual han pensado, por, no sé, algún estudio que le han hecho, que ha consumido cocaína y en realidad lo que ha hecho ha sido tocar billetes que se han utilizado para el consumo de cocaína. Claro. Pero con esta técnica ya se va a saber si realmente esa persona lo ha consumido o no, o simplemente lo ha tocado. ¿Y esto, Silvia, es para, digamos, para la policía o va a estar a disposición del público, de padres, por ejemplo, preocupados? No, es caro, el método es caro. Fíjate que lo que quieren hacer es un kit un poco más económico y para ello el kit más económico que quieren que esté a disposición de la policía va a valer $100.000. Y dicen... $100.000 al cambio unos 90.000 euros. Esto nada, vamos, es rápido. Y dicen además que es barato. Sí, porque el estudio o análisis que se hace en laboratorio es muchísimo más caro. Con lo cual, pues dentro de lo que cabe, esto es económico. Pero me imagino que sí que poco a poco se consigue. Yo recuerdo que algo así se hizo, pero fue lo que pasa, no recuerdo exactamente cómo fueron los datos, pero se hizo un estudio con los cajeros automáticos en Nueva York para detectar las dietas de la gente lo que comía, la gente que usaba los cajeros. Y se daban cuenta de que la gente que vivía en Harlem o en el barrio, en la pequeña Italia o en el barrio chino y tal, tenía, claro, consumos distintos, ¿no? En Nueva York es fácil, todos comen hamburguesas. Bueno, que somos ahora mismo Trending Topic, Tete, una vez más, un día más, otra semana más en La Rosa de los Vientos. Todas las semanas de este año, esta temporada de la número 20, estamos siendo Trending Topic, tendencia en Internet. Gracias a los que están aquí en la mesa junto a nosotros. Gracias a Mado Martínez. Un abrazo, Mado. Un abrazo a todos. Hasta luego. A Manuel Carballal. Gracias. Placer. A Josep Guijarro. Muy buenas noches. Bienvenido a los madriles. Y también a Juanjo Sánchez Oro. Venga, vale. Pues un abrazo también. ¿Qué le vamos a hacer? La Rosa de los Vientos